Resulta de que estaba yo haciendo una investigación de mi nahual, coyote, pero específicamente el nombre es Sí, que es una persona que puede andar solo caminando en veredas, río y todo, y está marcado en mí. Voy a querer una docena de esto. Por favor. Crisantemo dijo, va. Perfecto. Sí, aquí en San Juan Comalapa la mayoría de la gente se dedica a actividades de campo, agricultura y producción de legumbres, hortalizas y todo eso. Estamos muy conscientes que si no hay agua, no se produce nada, porque si no tenemos agua, definitivamente estaríamos perdidos. Sin el agua no hay vida, ¿verdad? Y eso lo sabemos todos. Toda la cuenca hídrica del río Piscayá es todo este sector, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alrededor de entre unos 40, 50 kilómetros. Es toda esa la hídrica. Entendemos por cuenca hídrica es el recolector de agua que se tiene de ambas montañas. Cuando se hace eso, pues se filtra el agua en ambos lados para luego caer en esta mini cuenca y recibirlo aquí en este recolector, y automáticamente ya es entubado para llegar a la comunidad de San Juan Comalapa. Los conciudadanos de la ciudad capital reciben precisamente esta agua desde la ribera del río Piscayá, en la cuenca de Payá, que hace un recorrido de 80 kilómetros. Todo ese kilometraje es lo que recorre el agua para llegar a la ciudad capital. Estamos produciendo agua y sabemos que el agua es vida y que definitivamente pues, estamos salvando la vida de miles y millones de conciudadanos guatemaltecos. Sí, con relación a la ley de agua se piensa dar incentivos y eso es muy bueno. Todo el mundo tiene su propiedad, hace conciencia, siembra, reforesta y todo, y no recibe nada a cambio. Es más apostarle a la siembra de árboles que va filtrando raíces y todo, limpiando y rocas y todo. Al igual que todas estas rocas, las caídas que hace acá, le está dando un proceso. Lo único que nos queda acá es hacer conciencia, ¿verdad? Sembrando más árboles y sobre todo, pues, evitar basura. Es una bendición tener agua. Agradecimiento a la naturaleza, a los árboles, al río, al aire, que definitivamente me hace sentir vivo. Hoy voy a ofrecer estas flores, pero agradecerte a la naturaleza y todo lo que me rodea, los árboles, el aire y todo lo hermoso de esta creación.